Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Tadea de Austria. Ella fue una de las hijas naturales que llegó a tener el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico antes de casarse, pero desgraciadamente ella no recibió el reconocimiento que tanto deseaba y tuvo un trato diferente, acabando sola y completamente olvidada por todos. Espero que os guste esta biografía. Tadea de la Pena nació el 23 de enero de 1523 en la ciudad de Bolonia, en Italia. Ella nació fruto de una relación amorosa entre el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico con la noble italiana Orsolina de la Pena. Para el momento de su nacimiento, su padre aún se encontraba soltero, ya que todavía no se había desposado con su mujer, la emperatriz Isabel de Portugal. Por esta razón, la recién nacida sería una hija natural del emperador. Tadea nació unos meses después que su otra medio hermana, Margarita de Austria, también conocida como Margarita de Parma, quien sería otra de las hijas naturales de Carlos V. Aunque a diferencia de Tadea, Margarita se llevaría más atenciones por parte de la dinastía Austria, llegando a ser en primeras nupcias duquesa consorte de Florencia y en segundas nupcias duquesa consorte de Parma, además de llegar a ser gobernadora de los Países Bajos españoles. El romance de sus padres empezó cuando su madre, Orsolina, quien era descrita como muy hermosa y atrayente, llegó a Flandes junto a su marido, Valentino Cancelleri, conociéndose al emperador en la corte de Bruselas, el cual quedó fascinado con la gran belleza de aquella noble, que era conocida como la belleza de Perugia, además de que era descendiente de una ilustre y rica familia italiana. Al poco llegar a Flandes, el marido de su madre falleció al ser supuestamente envenenado por sus opositores, así que ante el miedo que sintió la viuda por acabar igual que su esposo, ésta tuvo un acercamiento con el emperador Carlos V, buscando así su protección, surgiendo rápidamente un romance entre ambos a principios del año 1522, quedándose Orsolina embarazada del emperador unos meses después. Tras quedarse embarazada, Carlos V emprendió un largo viaje hacia Inglaterra, quedándose Orsolina sola en Flandes, así que la familia de esta, ante el miedo de que acabase siendo envenenada como su fallecido marido, le aconsejaron el regresar a tierras italianas, además de que querían ocultar su embarazo, ya que estaban surgiendo una serie de rumores por su tierra natal sobre si Orsolina se encontraba encinta y querían mantenerla lejos de miradas indiscretas mientras su embarazo llegaba a término, permaneciendo así en la ciudad de Bolonia durante la recta final de su embarazo, lugar donde acabaría naciendo Tadea. Tras producirse su alumbramiento, su madre regresó a su ciudad natal, Perugia, volviendo así a su vida normal de viuda como si nada hubiese pasado, dejándose a la pequeña Tadea bajo el cuidado de una nodriza llamada Juana de Borgoña, una mujer que había sido escogida por el propio emperador para que se ocupase de la crianza de la niña. Tras pasar sus primeros meses de vida en Bolonia, se decidió trasladar a la recién nacida al convento de San Lorenzo de Calaccione, el cual se encontraba cerca de la ciudad de Perugia, eligiendo su familia materna este lugar para que su madre pudiese visitarla de vez en cuando sin levantar sospechas. En aquel convento, la niña sería educada por las religiosas del lugar junto a otras huérfanas o hijas ilegítimas de algunos nobles italianos, además de que estuvo siempre acompañada por su nodriza Juana de Borgoña,
quien actuó como una especie de madre para la niña entre los muros de aquel convento. En el mes de febrero de 1530, Carlos V visitó la ciudad de Bolonia para ser coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que ante tal acontecimiento, Tadea, de tan solo 8 años de edad, fue sacada del convento en el que había vivido prácticamente desde que nació, para ser llevada hasta el emperador, viéndose así por primera vez padre e hija. Es más, se dice que cuando se produjo su primer encuentro, el emperador pidió a la niña que se levantase ligeramente su vestido para contemplar su pierna derecha, debido a que cuando nació, el gobernante pidió a su nodriza que le grabase con un objeto punzante las letras IHS, que es la abreviatura del nombre de Jesús, encontrando así esta pequeña cicatriz en el punto exacto donde él había pedido que fuese marcada, quedando muy satisfecho al comprobar que aquella pequeña niña que se encontraba frente a él era realmente hija suya. Tras este primer encuentro, padre e hija se volverían a reencontrar hasta en 2 ocasiones más. Una sería en el mes de diciembre de 1532 y la otra en el mes de febrero de 1533, aunque se sabe que Carlos V sí mostró algo de preocupación por esta niña, ya que intercambió una serie de cartas con la madre y la cuidadora de esta, además de con las monjas del convento en el que se crió la pequeña, unas cartas donde el emperador preguntaba cómo se iba desarrollando la crianza y la educación de su hija. Poco después, su cuidadora, Juana de Borgoña, falleció, siendo una pérdida muy dolorosa para Tadea, quien había perdido prácticamente a una madre. Tras producirse este doloroso fallecimiento, el emperador eligió una de las monjas del convento para que se convirtiese en la nueva tutora de la niña, una mujer que era conocida como Batista. Pero esta monja no estaba a la altura para tal puesto, sino una mujer muy fría que no trató con cariño a Tadea, quien añoraba mucho a su antigua cuidadora. En el año 1536, Tadea fue sacada del convento en el que había vivido prácticamente toda su vida para ser casada con un noble de Montefalco llamado Sinibaldo dei Kopeschi. Tiene para entonces la niña tan solo 13 años de edad en el momento de la unión. Este casamiento había sido ideado por los tíos maternos de Tadea, quien habían organizado esta boda solo por intereses económicos y a las espaldas del emperador, debido a que su prometido, Sinibaldo, descendía de una familia italiana muy rica. Carlos V se mostró realmente furioso cuando se enteró de que su hija había sido casada sin su consentimiento, porque seguramente tendría mejores planes para ella, ya que podría haberle encontrado un buen casamiento, como en su día hizo con su otra hija natural, Margarita de Austria. Además de que se mostró muy defraudado tanto con la madre de Tadea como con la monja que la cuidaba, ya que estaba seguro que de estar viva Juana de Borgoña, ésta habría impedido tal casamiento y solo habría notificado rápidamente al emperador. Carlos V le hizo llegar una carta a su antigua amante, Orsolina, donde le mostraba su gran enfado, tanto que escribió aquella carta en francés en vez de en italiano, debido a que la madre de Tadea no entendía el francés, complicándole así la lectura de la misma, escribiendo tan solo en italiano las últimas 2 frases de la carta. Finalmente, el emperador aceptó a regañadientes el casamiento de Tadea y le entregó a la madre de ésta una buena suma de dinero como dote por su hija. Tras celebrarse esta boda, Tadea y su marido, Sinibaldo, empezaron a vivir entre las distintas propiedades que poseía el matrimonio, entre las ciudades de Montefalco y en Roma. Incluso se dice que su unión fue feliz, pero desgraciadamente sería muy breve. En poco tiempo, Tadea perdió a su madre,
la cual habría sido supuestamente envenenada por sus propios hermanos, y poco después perdió a su marido, quien falleció inesperadamente, en teoría por causas naturales. Tadea quedó viuda a una edad muy temprana, quedándose completamente sola, debido a que ni su familia biológica ni la política apenas mostraron interés por ella, permaneciendo en Montefalco, donde llevaría una vida muy sencilla y discreta, además de que guardó siempre su gran secreto sobre su verdadero origen, del que solo eran sabedoras las personas más allegadas a ella. Con el paso de los años, Tadea apenas tendría contacto con su padre, el emperador, debido a que desde que nació nunca había tenido trato directo con él, siendo siempre a través de una serie de intermediarios. En el año 1550, la viuda se trasladó a la ciudad de Roma con motivo de la celebración de un nuevo jubileo de la Iglesia Católica, conociendo allí un tiempo después al fraile Pedro, un eclesiástico que se convirtió en el consejero de Tadea, al ser este un supuesto contacto del emperador Carlos V, aunque no se sabe si esto era realmente cierto, ejerciendo este hombre como mediador entre un supuesto intercambio de cartas entre Tadea y su progenitor, el cual ya se había retirado al monasterio de Yuste. En el año 1558 falleció Carlos V, y en ese momento dicho fraile traicionó la confianza de la viuda, ya que declaró a los cuatro vientos que ella era una hija ilegítima del fallecido emperador, siendo así señalada por otros religiosos y nobles italianos de la época, algo que fue muy bochornoso y humillante para la viuda. Tras sentirse totalmente traicionada y abandonada por todos, Tadea decidió que ya era hora de que se le reconociesen sus derechos como hija natural de Carlos V. Por esa razón empezó a recopilar los testimonios de una serie de personas que en su día fueron sabedoras del romance de sus padres y de su posterior nacimiento, recopilándose una serie de cartas y de documentos que le hizo llegar a su medio hermano, el rey Felipe II de España, quien desconocía totalmente la existencia de otra medio hermana. Incluso le escribió una larga carta al monarca español, donde exigía obtener su reconocimiento como hija natural de Carlos V, como ya habían obtenido otros medios hermanos suyos, como Margarita de Parma o Juan de Austria. Tadea no deseaba ni riquezas, ni fama, ni una mejor posición, tan solo buscaba ser reconocida oficialmente como hija natural del emperador, para dejar de ser señalada como la simple bastarda que había sido olvidada por todos. Se sabe que Felipe II contestó a su hermana con otra carta, pero se desconoce qué ponía en aquel escrito al no conservarse este manuscrito, aunque puede ser que no estuviese dispuesto a reconocer a la viuda como hija natural de Carlos V, ya que no le agradaba la idea de tener más medios hermanos, además que ordenó guardar todas las cartas y documentos que le hizo llegar Tadea, incluidas las cartas de su propio padre, Carlos V, ocultando todo este secreto bajo llave. Tadea vivió todo lo que le quedaba de vida en la ciudad de Roma, tal vez esperando algún día su reconocimiento como hija natural del emperador, pero nunca lo recibió, ya que falleció en extrañas circunstancias hacia el año 1562, siendo posible que haya sido envenenada, muriendo a los 39 años de edad y tan solo 4 años después que su padre. No hay mucho más que decir sobre Tadea. Pese a ser una de las hijas naturales de Carlos V, ella no tuvo la misma suerte que su hermana Margarita, convirtiéndose tan solo en un peón más dentro de las ambiciones y de las intrigas de su familia materna, quedándose a la merced de todo aquel que quiso sacar provecho a su verdadero origen, siendo una mujer que no tuvo el reconocimiento que ella pedía y que sería humillada públicamente por todos aquellos que la llamaban despectivamente bastarda del emperador.
acabando así sus días completamente sola y olvidada por todos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Tadea de Austria. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras hijas naturales que ya han tenido otros monarcas españoles. Y con esto me despido. Hasta la próxima.